Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de compostaje en interiores o compostaje doméstico. Uno de los factores que más complica la vida al que está haciendo compostaje en su casa es cómo separamos el compost de los invertebrados que estamos utilizando para hacer dicho compost. Entonces, a lo largo de varios años de experiencia con distintos tipos de organismos y distintos sistemas que he ido recopilando pues como recomendaciones de expertos, lombricultores o personas que crían insectos, como recomendaciones vistas en vídeos de YouTube o simplemente experimentando mis propios métodos, he llegado a algunas conclusiones. En el caso de la lombricultura tenemos un problema, y es que el compost es húmedo, por tanto la separación por criba es complicada si lo estás haciendo en interiores, porque cuando estás en un espacio abierto es muy fácil, puedes extender dicho compost, dejar que se vaya secando un poquito y cuando puedas cribarlo lo cribas y separas las lombrices. Pero eso en interiores es complicado, porque lo vas a dejar todo perdido, sucio, etcétera. Entonces, en ese caso hay dos procedimientos que se suelen utilizar principalmente. Uno es hacer pequeños montones de compost, como pirámides, en el que se va a secar por la parte externa y las lombrices se van a ir hacia el interior. Entonces lo único que tienes que hacer es ir quitando el cono o el vértice de la pirámide y montar otro cono, y así sucesivamente hasta que veas completamente libre el compost de lombrices. Este sistema está bien, quizás un poco lento. Yo prefiero utilizar otro sistema, que es que echo el compost en un cubo lleno de agujeros, en un cubo grande, y le coloco en la parte superior una rejilla fina y le pongo comida arriba. Y todo eso lo tapo con periódicos. ¿Qué ocurre? Que las lombrices se van a ir a la comida atravesando la rejilla, y lo único que tienes que hacer es ir quitando dicha rejilla, esa malla esa red de plástico, y entonces la vas vertiendo en otro contenedor, en el propio lombricompostador, y vuelves a colocarla con una comida fresca o la misma comida en la que hayas quitado las lombrices. Este sistema funciona bastante bien, también es un poco lento, pero en una semana o así puedes tener prácticamente el compost libre el vermicompost libre de lombrices. Estos son dos de los sistemas que más utilizamos. En el caso de cucarachas compostadoras, va a depender del tamaño de dicha especie que estés utilizando. Por ejemplo, si estás utilizando una especie pequeña, como puede ser Pycnosphaerus, la cucaracha Surinan, vas a tener el problema de que las ninfas son diminutas. En ese caso, si cribas muy fino, pues esas ninfas van a pasar al sustrato, con lo cual no puedes garantizar que el compost, en este caso el Blaticompost, se vea libre de ninfas, con lo cual deberías dejar esas ninfas volver a crecer y volver a cribar. Esto hace el proceso extremadamente lento, porque tendrías que esperar casi un mes, pero bueno, si no tienes prisa pues lo puedes hacer, es decir, verter el Blaticompost en un recipiente, dejar pasar unos mes o 2 meses hasta que esas ninfas crezcan y se transformen casi en ninfas grandes, por supuesto antes de que lleguen adultos y se vuelvan a reproducir, y volver a cribar. Si la cucaracha es un poquito más grande, podrías cribar con una malla suficiente para atrapar la mayoría de las ninfas y las otras cogerlas a mano. También puedes hacer otra, o con una cucharita de plástico, también puedes hacer otra cosa, que es lo que yo hago habitualmente, que es echarlo también en un balde, dicho compost, y dejar que las ninfas vayan a la parte superior y ahí capturarlas o volver a cribar esa parte superior. En el caso de tenebriónidos podemos aprovechar que son básicamente especies que no les gusta nada la luz, y por tanto cuando echamos el compost de tenebrio, que por cierto es muy fino y sale seco, con lo cual ahí cribar es bastante más fácil, podemos cribar incluso con una malla de casi medio milímetro, que separaría casi todas las larvas, pero dejaría pasar los huevos. Por tanto, es conveniente en esos casos volver a cribar, o cribar todavía con mallas más finas, como pueden ser, por ejemplo, de 1/4 de milímetro o una cosa así, en la que vamos a conseguir separar
el compost, el frass en este caso de insecto, el abono de insecto o el bueno de insecto, lo vamos a poder separar con una malla muy muy fina que seguramente no va a dejar pasar los huevos. En ese caso no suele haber demasiados problemas, pero tiene un problema utilizar esa malla, y es que levanta una nube de polvo importante, porque el frass de tenebrio es muy fino, es casi de una consistencia como el talco, y entonces te va a poner pues todo el interior lleno de polvo, un polvo que además flota y se llega a los muebles, a las paredes, etcétera. Con lo cual tampoco es muy conveniente el andar haciendo ese tipo de operaciones en interiores. En ese caso yo lo que recomiendo es guardar el frass en un recipiente, esperar a que esos huevos eclosionen, a que las larvas tengan cierto tamaño y volver a cribar o a separar. Pero no tanto por agitación, sino dejando pasar ese frass a través de un tamiz, por ejemplo. Si estamos con especies muy pequeñas, como pueda ser, por ejemplo, el escarabajo de la cama, Alphitobius, o incluso con especies más grandes como el propio tenebrio o con zoofobas, hay un sistema muy bueno que consiste en añadir el sustrato a un cubo y colocar cartones encima, hueveras por ejemplo. Las larvas y adultos se van a refugiar debajo, huyendo de la luz, sobre todo si colocas una lámpara encima, y eso va a hacer que haya una separación mecánica muy fácil, que consiste en levantar el cartón y sacudirlo en otro recipiente. Con este tipo de operaciones vamos a tener la separación casi perfecta de lo que sería larvas y adultos. Las pupas no, porque no se mueven, pero esas son muy fáciles de coger a mano. Larvas y adultos vamos a poder separarlas fácilmente del sustrato. Otra posibilidad es usar una criba especial, que las venden para separar pupas y larvas, por ejemplo, pupas y adultos y larvas, y darle una segunda criba a dichas larvas. Pero posiblemente la que sea la especie más difícil a la hora de separar el sustrato son los tenebrios más pequeños, tenebrionidos más pequeños, que son el Alphitobius. El Alphitobius es un tenebrionido diminuto que ocupa el adulto unos 6 milímetros de tamaño, con lo cual es muy difícil separar adultos, larvas y pupas del sustrato. En ese caso vamos a utilizar este método, como os digo, de los cartones, con un añadido, y es que le colocamos una pequeña trampa con forma de embudo, una caja de plástico, que el sustrato llega hasta el borde, y colocamos un cartón encima. Entonces el Alphitobius se va a huir de la luz, se va a meter bajo el sustrato y va a acabar cayendo en la trampa. Esto en pocas horas, con una luz intensa, podemos separar los animales del sustrato. Sea cual sea el método que utilices, bien sea cribado, bien sea separación mecánica, bien sea con luz, bien sea con alguna trampa o cebando, cualquiera de los sistemas que utilices, siempre debes tener en cuenta que la posibilidad de que la criba no sea perfecta pues es muy importante. Entonces, si ese abono lo vas a vender o lo vas a regalar, tienes que tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que no le gusta ver en su abono o en su fertilizante huevos o larvas de las especies que lo han formado. Es decir, la gente lo que quiere es un producto totalmente libre de animales, lo cual es un error, porque hay unos indicadores a nivel de calidad del compost, que es que cuanto más vida tenga ese compost, invertebrados, bacterias, etcétera, mejor compost es. Pero esto la mayor parte de gente urbanita no lo entiende así. Entonces quiere un abono que sea prácticamente sin ningún tipo de animales. Esto lo tienes que tener en cuenta. Entonces yo hago una operación, que es que después de toda esta separación física, mecánica, por cebo, por trampa de luz o como sea, cojo el sustrato y lo meto en una bolsa de plástico en la que extraigo todo el aire posible durante aproximadamente 48 horas. Esto puede provocar cierto olor si el abono no ha sido completamente maduro,
olor que se disipa al cabo de unos días, pero va a producir un efecto, y es que todas las larvas y adultos van a ir a la superficie a tratar de respirar y se van a encontrar sin aire, con lo cual se mueren. Entonces lo único que tienes que hacer es abrir la bolsa, separar larvas y adultos que te habían quedado en el sustrato, en la superficie, y ahora sí, ya tienes un fertilizante completamente libre de larvas, de adultos, de pupas y posiblemente también de huevos. Y eso ya lo puedes dejar secar perfectamente, pegarle un último tamiz muy fino y tienes un producto que va a ser muchísimo mejor que el de cualquier tienda de fertilizantes que compres, porque lo has hecho tú con los restos orgánicos de tu propia casa, sin pesticidas, sin ningún tipo de tratamiento químico, y ese es un producto que cuando lo uses en tus plantas va a ser absolutamente espectacular. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que le des al link y nos vemos en otra entrega. Un saludo, chao.